Muchísimas gracias por la invitación a Maizar. Un placer estar con tres connotados amigos. El título no está puesto de casualidad. En 1516, Tomás Moro escribió una obra que se hizo famosa describiendo una ciudad ideal, con reglas de funcionamiento ideal y reglas sociales ideales. Y ahí se acuñó el término utopía. Entonces la pregunta con la que yo los interpelo es, ¿cuál es la utopía que tienen ustedes respecto a la industrialización del maíz en el siguiente contexto? Vamos camino a los próximos 20, 30 años donde el mundo va a cambiar industrialmente a una velocidad que prevemos inusitada. Hay 10 materiales que son la base de los superconductores que va a matrizar y está matrizando la nueva electrónica. Son los materiales raros. Nosotros tenemos uno solo como sociedad. ¿Cuál es? El litio. Ese es un parámetro del nuevo mundo industrial. Y el otro parámetro del nuevo mundo industrial es todo lo que viene de la biomasa. Y ahí hay una biomasa que es esencialmente crucial porque tiene dos caras. Es brutalmente alimenticia en el pasado y tiene notables potencialidades de industrialización extraalimenticia. Ese es el maíz. Ya no es polenta. Empezó a ser algo así como biomasa completa. Entonces, desde esa lógica, yo lo invito a Gonzalo Augusto, máster en economía, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Nelson Illesca, abogado, experto en relaciones, en negociaciones internacionales del INAI, y al doctor Julio Calzada, doctor en Economía de la Universidad Nacional de Rosario, economista jefe de la Bolsa de Comercio de Rosario, connotado hincha de Central. Con esa idea de la utopía, la primera pregunta es, Gonzalo, 10 minutos nos contás cómo la hicieron en Córdoba, que no estaba en el mapa 20 años atrás, del mundo central maicero, y hoy, repitiendo las palabras de esta mañana de nuestro colega brasilero, Dios decidió ser cordobés en ese caso y generó la safrinia contonada cordobesa. 10 minutos, ¿nos contás cómo hicieron? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Roberto por la presentación, gracias a Maizar por la invitación y a los compañeros de lujo con quienes tengo el gusto de compartir este panel. Yo hoy lo que voy a presentar es como un caso práctico de todo lo que estuvimos viendo desde que arrancó este congreso esta mañana, con las distintas, lo que es términos productivos, transformación, exportación. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en Córdoba particularmente? Y que hacemos mucho más que polenta, como dice Roberto, que hágame corro así no te estoy tapando. Para que veamos, en Córdoba hace 7 campañas producíamos 1,5 millones de hectáreas y hoy prácticamente las duplicamos a esas hectáreas. Y eso se tradujo también en una disminución en las hectáreas respecto a las de soja. Por ejemplo, hace unas 10 campañas atrás sembrábamos 4 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz y hoy estamos en prácticamente 1 hectárea de maíz, 1 hectárea de soja, lo cual eso se refleja también en lo que es la producción, donde vemos que en las últimas 5 campañas la producción de maíz más que superó la producción de soja. Y si vemos en promedio, Córdoba antes del 2015 producía en promedio unas 10 millones de toneladas y hoy estamos hablando de 18 millones de toneladas, es decir, un aumento bastante importante respecto a lo que veníamos produciendo. Como todos sabemos, y lo vimos a lo largo del Congreso, y lo vemos cada vez que hablamos de maíz, que tiene múltiples usos,
tanto para alimentación humana como usos industriales, y que están presentes en muchísimos productos de la vida cotidiana, desde alimentación humana, helados veganos, cartones, medicamentos o incluso en las placas de Durlock con las que construimos, que también tienen componentes de maíz. Entonces, ¿cómo transformamos el maíz en la provincia de Córdoba? ¿Qué estamos haciendo? Una de las industrias más relevantes o más importantes es la molienda húmeda de maíz, que genera un montón de ingredientes que se utilizan o de insumos que luego se utilizan en otras industrias para transformarlas en, como les mostraba, desde golosinas, alimentos, todo lo que es plásticos, bioplásticos, también lo que es medicamentos, bueno, un montón de materiales de construcción también, muchísimos usos, donde tenemos una sola empresa, que es Arcor, con 2 plantas, que es el 23% de la capacidad a nivel nacional, que muelen unas 350.000 toneladas de maíz al año. ¿Qué es lo que pasa hoy? Si el contexto fuera diferente, si pudiéramos tener reglas claras, podríamos aumentar en un promedio de lo que son los próximos 10 años, podríamos aumentarlo en un 30%, lo cual serían unas 100.000 toneladas más. Obviamente esto siendo bastante conservador también. Entonces cuando uno ve el potencial, por ejemplo, de esta industria en particular, de la molienda húmeda, es inmenso. Si hoy estamos produciendo un montón de alimentos que tienen un montón de valor agregado, y además de exportar, por ejemplo, algunos de estos ingredientes que podríamos exportar a otros países para que ellos los transformen en alimentos u otros productos, ya también lo podríamos hacer en productos terminados, por ejemplo, acá de lo que son chocolates o dulces de la empresa Arcor, que están presentes en Israel, en Mongolia, bueno, un montón de países a lo largo en el mundo, ¿no? Otro de los usos es la molienda seca, que de ahí sale también la polenta, que tenemos 83.000 toneladas de maíz al año. Y acá yo pongo el mapa porque me parece que también lo más relevante de industrializar el maíz es el rasgo federal que tiene. O sea, tenemos industrias a lo largo y ancho de la provincia, lo cual eso genera ingresos, genera empleo en cada localidad del interior y que no tiene que estar concentrado en grandes ciudades como Buenos Aires o Córdoba, sino en todos esos pueblitos que pueden transformar el maíz en otros productos, generando todos esos beneficios positivos. También tenemos carne, bovinos carne, que tenemos más de 18.000 establecimientos en la provincia que generan o que producen carne bovina, con 4,7 millones de cabezas de ganado. En Córdoba somos 4 millones de habitantes, o sea, hay más cabezas de ganado que humanos en la provincia, y consumimos casi 815.000 toneladas de maíz por año. También lo que son bovinos de leche, donde Córdoba es una de las principales productoras de leche a nivel nacional, que consume 730.000 toneladas de maíz por año y producimos más de 3.600 millones de litros de leche anualmente. Porcino, y esto es algo muy importante porque nosotros hemos hecho un estudio hace 7 años donde relevamos esta actividad y la comparamos con cómo está actualmente, y vemos que fue una de las actividades que más creció, donde tenemos más de 11.000 establecimientos que se dedican a la producción porcina. El tema es que casi el 80% son establecimientos muy pequeños, pero nos indica que podemos seguir creciendo muchísimo por este camino, donde consumimos más de 440.000 toneladas de maíz por año. También lo que es aviar de carne y huevo, que se llama más de 270.000 toneladas de maíz al año para ser transformados ya sea en huevos, carne aviar. Y para ir cerrando, una de las industrias que más creció y que también antes de 2014 no existía y que hoy es la principal demandante de maíz de Córdoba, que es el etanol, donde el año pasado tuvimos una producción récord de más de 500.000 de metros cúbicos de etanol. Y ese 73% de etanol en base a maíz se produce en la provincia de Córdoba a través de 4 empresas que son las más grandes, donde tenemos también ese rasgo federal, donde solamente una, que es la más chica, se ubica en la capital de Córdoba, pero las otras se ubican en una localidad del sur de Córdoba que se llama Alejo Ledesma, en Villa María y en la localidad de Río Cuarto, y consume nada más ni nada menos que 1.300.000 toneladas de maíz por año. Entonces, para ya ir cerrando, cuando vemos cómo consumimos el maíz en la provincia, hoy estamos consumiendo unas 4 millones de toneladas de maíz, cuando hace 7 años estábamos consumiendo 2,5 millones de toneladas de maíz. Donde acá el gran responsable fue, en este caso, el etanol, porque se dieron ciertas características que hicieron que el etanol
fuera la actividad que más demandara. Y cuando vemos respecto a la producción, cuánto consumimos, en promedio transformamos 1 de cada 4 toneladas de maíz, las transformamos en Córdoba. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nos plantea la industrialización del maíz? Yo creo que en primer lugar, y viendo el lado positivo, es que tenemos lo más importante, que es la materia prima, que producimos maíz en cantidad y en calidad. Y luego después hay 3 aspectos o ítems que son necesarios para avanzar en este sentido, que es la vinculación público-privada, que por lo menos en Córdoba eso es muy importante a través de sus ministerios y de sus instituciones también públicas a nivel nacional, como acá veo gente del INTA, que hay una transmisión de conocimientos y también la inversión privada que hacen que pueda crecer esta industrialización del maíz. Y después que con reglas claras y condiciones macroeconómicas estables es difícil llevar adelante nuevas inversiones, por ejemplo en otros sectores, por ejemplo el etanol es un sector más regulado y que depende de esa regulación estatal, pero hay otros sectores como por ejemplo la molienda húmeda que depende o necesita un horizonte temporal un poco más largo para que las empresas que decidan invertir puedan garantizarse la rentabilidad necesaria para llevar adelante esa inversión. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Un cordobés puntual. La segunda cuestión es, ¿cómo eso engancha cuando trata de salir al exterior? ¿Y qué techo, qué piso, cuánto hay que negociar, cuánto depende de Córdoba, cuánto hay que viajar a Capital? ¿Es cierto que Dios atiende solamente? ¿Tiene sucursal en Córdoba o no? Tiene. Bueno, mi presentación va a versar casi en un 95% en los desafíos y la última parte va a ser un poco qué necesitamos para alcanzar esa utopía que nos planteaba Roberto. Un poco hablando sobre lo que es la inserción internacional. Cuando empezamos a analizar los desafíos, estos son comunes quizás para todas las cadenas, pero puntualmente me voy a enfocar en lo que es la cadena del maíz. Empezamos a ver que si uno quiere avanzar en el agregado de valor y esa producción extra la quiere colocar en mercados internacionales, debe atender a problemas de carácter logísticos, cuestiones relativas a infraestructura. Tiene que poner el foco en lo que es investigación y desarrollo, gran parte de este congreso estuvo enfocado en eso. Necesariamente debe atender a lo que son barreras comerciales y normativas, ahí las negociaciones internacionales son muy relevantes. Se deben diversificar necesariamente los mercados y también los productos, ya que estamos en un momento de relativo estancamiento. Se debe atender necesariamente a la sostenibilidad ambiental y también fue mencionado previamente todo lo que es la sostenibilidad también social. Y finalmente se debe tener en cuenta lo relacionado a las políticas públicas necesarias para el agro, esto es el apoyo al productor. Como primera medida, entonces, si uno quiere avanzar en el agregado de valor, necesariamente debe tener en cuenta que las condiciones de infraestructura actuales presentan desafíos. Si uno quiere exportar ciertos bienes con mayor grado de elaboración, requiere de, por ejemplo, camiones que sean adecuados para eso, requiere de rutas, requiere de puertos que sean adecuados y también contenedores refrigerados, por ejemplo. Uno de los problemas que tiene Argentina es las distancias. En este análisis lo que buscamos ver es, si uno quiere exportar maíz desde Argentina al mundo, ¿cuántos kilómetros debe recorrer ese maíz? Estamos hablando que Argentina, el producto argentino recorre aproximadamente en promedio 10.500 kilómetros para llegar a destino. Esto es un promedio. Bastante similar a nuestros principales competidores, Estados Unidos y Brasil. Brasil con 9.300, Estados Unidos con alrededor de 8.500 kilómetros. Pero ahora, hoy en el panel anterior se hablaba de enfocarse en Asia. En Asia tenemos un productor relevante de maíz, como es el caso de India, que tiene que recorrer aproximadamente 5.000 kilómetros. Ahí tenemos una distancia que es la mitad de lo que recorre el maíz argentino. Y ni hablar si hablamos respecto a la Unión Europea. Francia tiene que recorrer aproximadamente 3.800 kilómetros y dos de los principales productores de maíz en esa región, hoy enfrascados en un conflicto bélico, me refiero a Ucrania y a Rusia, recorren entre 3.000 y 3.200 kilómetros. Entonces, ahí es donde tenemos que afinar mucho el lápiz.
No vamos a recortar la distancia, salvo que enfoquemos obviamente nuestro comercio con la región, con Latinoamérica. Entonces, cuestiones relativas a reducción de costos logísticos, facilitación de comercio, se hacen cada vez más relevantes. En materia de investigación y desarrollo, estamos en una cadena que está bastante cerca de la frontera. Es una cadena que ha invertido y que ha desarrollado tecnologías de manera consecuente a lo largo de este tiempo. Varios paneles han dado cuenta de eso. Sin embargo, si esa tecnología de avanzada empieza a detenerse, empieza a ralentizarse, el crecimiento del sector puede frenarse. Una forma de mostrar esto es cómo estamos en materia de rindes. Fíjense que hoy el colega brasileño mencionaba cuánto rendía el maíz en Estados Unidos. Estados Unidos rinde aproximadamente 11 toneladas por hectárea, con un rinde potencial de 12,5 aproximadamente. Están bastante cerca de ese potencial. Argentina estamos relativamente bien, un 30% de distancia entre lo observado y el potencial, pero fíjense los casos de Brasil y China, donde el rinde está alrededor de la mitad. No quiero imaginarme qué pasaría si esos países empiezan a acercarse a su frontera de rendimiento. Dos grandes jugadores que empiecen a volcar mayor cantidad de productos en el mercado internacional. Y después, como un proxy de adopción de tecnología, vemos que Argentina es el segundo adoptante de productos genéticamente modificados. Esto incluye obviamente apilados, pero estamos incluso por encima de uno de los países donde surgió esta tecnología, que es el caso de Estados Unidos. Cuando hablamos de barreras comerciales y barreras normativas, nos referimos tanto a barreras arancelarias como no arancelarias, como el surgimiento de nuevas barreras, ya de carácter privado, certificaciones, cuestiones vinculadas a la cuestión ambiental, huella hídrica, huella de carbono. Ahí tenemos bastante para ganar, demostrándolo. Pero nosotros vemos en este escenario una oportunidad para avanzar en negociaciones. Fíjense, Argentina es uno de los usuarios, uno de los menores usuarios, por así decirlo, en materia de acuerdos comerciales. Tiene notificados 9 acuerdos comerciales en la OMC, frente a más de 40 de la Unión Europea, alrededor de 30 que tiene Chile. Y los acuerdos que tenemos son relativamente pequeños o poco ambiciosos. Hoy se hablaba de la concreción de Mercosur-Unión Europea. Bueno, eso nos pondríamos pie en aproximadamente un 20% del PBI global con ese acuerdo. Entonces ahí se puede avanzar, pero avanzar inteligentemente. No cualquier acuerdo nos abre el comercio. Tenemos casos de acuerdos comerciales con arancel cero, por ejemplo con Perú, con Colombia, y donde Estados Unidos negoció incluso un mejor acuerdo y es el proveedor de maíz de dos mercados que históricamente fueron provistos por Argentina. Falta de diversificación de productos, está bastante vinculado a lo que mencionaba. Voy a pasar un poquito más rápido porque ya me estoy quedando sin tiempo. Argentina ha diversificado productos en los últimos años, ha diversificado destinos en los últimos años, pero todavía tenemos gran dependencia de pocos productos y de pocos destinos, lo que genera vulnerabilidades en caso de potenciales cierres de mercados. Entonces, nuevamente las negociaciones son vitales para avanzar en esto. La sostenibilidad ambiental es clave, es un reclamo de la demanda global. O sea, cada vez nos piden que seamos más ambientalmente responsables, que atendamos a cuestiones relativas a la biodiversidad, emisiones de gases de efecto invernadero. El problema es cuando esto empieza a ser un requerimiento de unos pocos o requerimientos unilaterales que no necesariamente tienen basamento en ciencia. Y acá, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, que con 3 normas, de manera ejemplo, dan cuenta de esto. Por ejemplo, la iniciativa de la granja a la mesa, donde empieza a requerir cada vez mayor cantidad de productos de origen orgánico y la menor utilización de agroquímicos para los productores europeos, pero esto rebalsa sobre lo que son sus principales socios comerciales. El mecanismo de ajuste de frontera en carbono, un impuesto en carbono para productos fertilizantes, cemento y siderurgia, pero con la potencialidad de abrirse hacia otros sectores, incluido el agro en el futuro. Y finalmente la cuestión de deforestación, que hoy fue mencionado, tiene en vista al maíz para los próximos años. Es decir, iniciativas de carácter unilateral que deben ser atendidas de manera conjunta. Y finalmente, con esto ir cerrando, en materia de apoyo al productor. Son necesarias políticas públicas que generen certidumbre en mediano y largo plazo y le permitan al productor generar las inversiones necesarias para avanzar en la cadena de valor. Este gráfico lo hemos mostrado en muchas oportunidades, pero no deja de ser relevante.
Estos son las transferencias desde los gobiernos y los consumidores de distintos países a sus productores. La renta en muchos países de estos productores, en torno al 10-20%, proviene de estas transferencias. El caso de Argentina es bastante paradigmático porque hace 20 años que este indicador es negativo. ¿Qué implica esto? Que las transferencias son desde el sector hacia el gobierno y hacia los consumidores. Entonces, frente a esta cancha desnivelada es que tenemos que salir a jugar este partido que planteábamos hoy. Entonces, dentro de mis consideraciones finales, ¿qué necesitamos para alcanzar esta utopía que planteaba inicialmente Tomás Moro y retoma Roberto hoy? Bueno, en primer lugar, necesidad de avanzar en el uso de tecnologías sostenibles en la producción y transporte. Esto ya se está haciendo, pero se debe avanzar de manera sostenida para lograr estos beneficios en los productos agropecuarios y en los productos también de carácter alimentario. Reducir trabas burocráticas y promover acciones de facilitación de comercio, así reducimos los costos logísticos, ya que acercar los mercados es mucho más complejo. La certificación de productos agropecuarios y alimentarios para demostrar las emisiones de nuestro sector bajo normativas internacionales, pero con esquemas generados a partir de experiencias propias y de realidades a campo de Argentina. La diversificación de mercados y productos, obviamente, necesarias para reducir estas vulnerabilidades. A través de negociación de acuerdos que nos van a permitir reducir las barreras, tanto arancelarias como no arancelarias. Podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, perdón. Argentina tiene poca vinculación con el mundo. El vaso medio lleno, hay mucho por hacer, mucho por ganar en este sentido. Es necesario, y sobre todo hoy, cuando veía a Federico Zerboni de Maisol, da ejemplo de eso. Las alianzas estratégicas y la cooperación entre los sectores para enfrentar estos retos de carácter ambiental, de carácter geopolítico. Y finalmente, vinculado al apoyo al productor, es necesario avanzar en el desarrollo de políticas que generen certidumbre en el mediano y en el largo plazo. Muchas gracias. Bueno, a ver, están todos apurados por el partido, ¿no? A las 6 de la tarde el partido. Bueno, vamos a tratar de ir rapidito. A ver, lo que estamos viendo en materia de utopía, que es lo que plantea concretamente Roberto, va íntimamente de la mano de las políticas públicas que son necesarias, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora en un recorrido muy rápido es la propuesta que tiene el Consejo Agroindustrial Argentino para la cadena de valor del maíz para poder concretar esta utopía. Este trabajo es un trabajo que han hecho 60 entidades y hay un trabajo técnico que quiero reconocer específicamente. Están acá los técnicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ramiro Costa, Agustín, Nelson, Nicolás Jorge. Ellos han hecho un trabajo, la gran parte del trabajo de impactos económicos ha sido hecho por ellos. No es responsabilidad de ellos lo insertado. ¿Por qué? Porque ellos recogen las opiniones de las 60 entidades y, por lo tanto, gran parte de los supuestos utilizados son las miradas que han tenido estas 60 entidades. Pero uno puede mirar este plan del Consejo Agroindustrial Argentino y puede cuestionarlo, puede criticar las medidas, puede no estar de acuerdo, pero por lo menos, al menos, es una hoja de ruta para empezar, es una hoja de ruta para mirar, para empezar a repensar y diseñar las políticas que tal vez necesita el sector para llegar a esta industrialización. Si ustedes no se molestan, yo me pongo acá. Así estamos más. Vamos a hacer una pasada rapidita por las medidas que propone el plan. A ver, este es un plan que busca globalmente tratar de que Argentina vaya de 60.000 a 100.000 millones de dólares de exportaciones. Ese es el objetivo central que tiene, mejorar la restricción externa, superar la restricción externa, y hay prácticamente 40 propuestas que se están desarrollando en este momento, los equipos técnicos y las mesas de trabajo están trabajando y están tratando de diseñar esa propuesta. La más conocida es el proyecto de ley agroindustrial que ya está, que ha sido presentado ante el Congreso Nacional y que lamentablemente todavía no ha sido sancionado. Pero esas 40 propuestas están avanzando concretamente y ahí tienen ustedes un detalle. Hay medidas pensadas para el desarrollo productivo, para el desarrollo exportador,
temas de sostenibilidad, educación, desarrollo con igualdad, seguridad alimentaria, innovación tecnológica. Hay numerosas medidas, el documento de 164 páginas está consignado en la página web del Consejo Agroindustrial Argentino, al cual ustedes pueden acceder. Y este plan lo que busca es eso, de 60.000 pasar a 100.000 millones de exportaciones, generar empleo adicional en el orden de casi 870.000 puestos de trabajo, lo genera principalmente las economías regionales, y el aumento de exportaciones, el maíz y la soja son dos elementos centrales. El 60% aproximadamente del aumento de exportaciones lo generan el maíz y la soja. En el impacto en el empleo, gran parte, el 50% lo generan en realidad las economías regionales, pero hay cadenas dentro de las economías regionales que tienen que ver y que utilizan el maíz como insumo específicamente. Y otro de los temas importantes que se ha trabajado es que este plan tiene un equilibrio fiscal implícito. Lo que se busca es aumentar la producción y las exportaciones, generar una mayor tributación, mayores ingresos y compensar aquellas medidas que se adoptan en las cuales los gobiernos nacionales y provinciales pierden recaudación. Concretamente, lo que se busca ahí a lo largo de 10 años es que haya un equilibrio y en realidad no solamente hay un equilibrio, sino que queda un excedente. Bueno, ahí tienen ustedes algunas de las propuestas muy rapiditas. La ley agroindustrial para la cadena del maíz plantea el tema de la amortización acelerada de bienes de uso. La compra de equipos nacionales podrían amortizarse en 3 años, los importados en 4, las construcciones en el 50% actual de la vida útil. Hay cambios también en el tema del IVA. El sector porcino tiene un gran problema porque se le devuelve el IVA sobre las inversiones, pero después a lo largo de 60 meses van y le miran la posición fiscal del IVA y encima tienen alícuotas asimétricas, con lo cual es muy probable que a los 60 meses tenga que devolver el IVA de las inversiones. Esa es una de las medidas que también ha sido contemplada concretamente en el plan y se ha pedido modificaciones que todavía no se han definido. En la reducción de derechos de exportación, la idea ahí concretamente, y que estuvieron trabajando los técnicos, es 3% en soja de eliminación de derechos de exportación de manera gradual a lo largo de los 10 años y en el caso del maíz y del trigo, 2%. Y después está todo lo que tiene que ver con gastos de semillas, fertilizantes e insumos, donde ahí concretamente se entrega un certificado de crédito fiscal para impuesto a las ganancias por el 50% de las compras en semillas o en fertilizantes. Eso tiene un tope de un 50% en ganancias, tiene un mecanismo, pero bueno, esa es un poco la propuesta. Y después está algo que se ha sufrido este año, la ley de riesgo agropecuario. La ley de riesgo agropecuario, el problema de Argentina es 98% de los seguros son concretamente granizo e incendio. No hay paramétricos, no hay sequía, no hay heladas, ventiscas, ninguna de las situaciones complejas de la economía argentina están contempladas hoy en el sistema de seguro. Hay un proyecto impulsado por ADIRA, por las entidades aseguradoras del interior, de ley de riesgo agropecuario. Bueno, ahí tienen ustedes un detalle, temas de biotecnología, propiedad en semillas, todo ese paquete de medidas ustedes lo pueden encontrar en las 164 páginas que tiene el documento del Consejo Agroindustrial Argentino. Y fíjense que la producción de granos, si estas medidas pudieran concretarse, en la estimación técnica del Consejo, podríamos pasar de 120 millones de toneladas a 180 millones, de los cuales esos 60, 24 millones de toneladas adicionales deberían proporcionarlos el maíz. Después hay medidas para carnes, que ahí ustedes también pueden ver. También hay certificados de crédito fiscal pedidos para gastos de genética y sanidad ganadera. Ahí tienen ustedes el detalle. Cambios en el método de evaluación de impuesto a las ganancias, en el caso concretamente de ganadería. Estas medidas apuntan a que el sector de carnes pase de cerca de 6 millones de toneladas aviar, porcino y carnes de producción a 9. O sea que se genere un 50% más en la producción de carnes a lo largo de 10 años con aumento en exportaciones. Ahí tienen ustedes los detalles de empleo, la estimación de las nuevas explotaciones agropecuarias y en economías regionales de las 30 cadenas, ahí tenemos lo que recién estaba comentando el caso de Córdoba, avícola, huevos, lácteos, nutrición animal, entra también con medidas específicas que propone y que
para no perder tiempo, está todo en el documento, el que quiera ver puede encontrar las medidas allí. Bueno, a ver, concretamente, la utopía se concreta con políticas públicas y se concreta también, lógicamente, como lo mostró muy bien, lo mostraron anteriormente, con acciones del sector privado. Esto que está acá es un documento que nos pidió específicamente a los técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario el presidente de Maizar, Pedro Viñón. Tomamos contacto con todas las entidades de Maizar, hicimos una estimación a cuánto podía ir el consumo de maíz en Argentina al cabo de 10 años. Documento que Pedro lo largó muy rápidamente. En realidad está hoy sujeto a discusión y a envío a todas las entidades, pero bueno, Pedro lo sacó muy rápidamente. La versión inicial de esto nos está dando que, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 19 millones de toneladas de consumo interno de maíz, podríamos llegar en 10 años a cerca de 33 millones de toneladas, y hay temas específicamente allí que faltan todavía ampliar, que es el tema de los plásticos, el tema del PLA que se hace con maíz, que puede reemplazar a poliestireno, polietileno, a varios de los polímeros, y ahí donde hemos hecho una estimación de cerca de 1,5 millones de toneladas de maíz que podrían usarse concretamente para estos polímeros. Este documento está todavía abierto, lo están viendo las entidades de Maizar, va a ser revisado y llegaremos de alguna manera a tener una idea tentativa de lo que puede llegar a ser esto al cabo de 10 años. Bueno, muchísimas gracias. Perdón por el exceso de cifras. Bueno, muchísimas gracias. Entiendo que Mascherano está haciendo el precalentamiento, nos quedan 15 minutos. Yo, mientras tanto, me preparé un Fernet con coca bien cargado, acá haciéndole caso al amigo. Puse inteligencia artificial, Argentina 2030, maíz, futura industrialización, y me apareció la siguiente descripción. En un lugar llamado Utopia 4, o Utopia 8, o Villa Utopía, a mitad camino andaba la gente en colectivo, pero el colectivo, todos los asientos eran de plástico renovable. Y no era con etanol como funcionaba, funcionaba con un motor a hidrógeno con baterías de litio cuya fuente de energía de recirculación era el etanol. Tenía una marca que decía Manuel Víctor, pero es una casualidad eso. Iban todos rápido y no había corte de luz, porque de esas N arcoritos ya crecidos en 20, 30 años, toda la ciudad de Villa Utopía 4 funcionaba con energía natural, renovable. ¿A dónde iban tan apurados? A inaugurar la planta de Pedro de fábrica de calzados que nos contó esta mañana. ¿Cuán lejos estamos de eso? ¿Quién lo haría en Córdoba? ¿Cómo es la ecoempresarialidad, y eso me gustaría tu reflexión, de los under 40 y de los disruptores post 40? Algo tenemos que decir a favor nuestro. ¿Qué ves ahí? Porque falta la pata del que lo va a hacer. Me gustaría una reflexión tuya aleatoria. Me gustó mucho eso, Roberto. Bueno, voy a tratar de ser conciso. Me parece que lo de los sub 40, lo que todavía no perdimos, y acá hay varios sub 40, es el optimismo y que las cosas pueden ser mejores y pueden cambiar. Entonces yo creo que esa esperanza, eso es lo que nos fomenta a seguir, tratar de transformar la realidad en la cual estamos inmersos. Y respecto a esto, a la transformación del maíz, a mí me gustaría que mucha gente vaya a Córdoba y vaya a conocer, por ejemplo, el establecimiento Las Chilcas, donde ve esta cuestión del maíz desde el momento en que se siembra hasta que se cosecha, que se transforma en carne porcina, que se transforma en biogás, que se transforma en bioetanol. Perdón que te corte. ¿Ese es un establecimiento agropecuario, industrial
¿O de servicios? Agrobioindustrial de servicios, así le podemos poner completa. Le tenemos que cambiar el chip completamente, o por ejemplo Arcor, que también aquí hay representantes de Arcor, que yo la pregunta que me hago, y pensando en eso de los sub 40, es si tuviéramos una situación, un país un poquito más ordenado, ¿cuántas chilcas habría, cuántos Arcor habría, o cuán más grandes serían? ¿Sí? Pero que hoy están limitados a tomar un montón de decisiones por el contexto en el cual estamos inmersos, donde estamos más pensando en qué va a pasar mañana de qué es lo que va a pasar de acá a 10 años, porque estos empresarios siguen haciéndolo bajo las condiciones adversas que hoy nos tocan enfrentar. Entonces, ¿cómo sería en un mundo más utópico, pero que en realidad ese mundo más utópico es el más parecido al que tienen capaz otros vecinos con políticas y reglas un poquito más claras? Fíjate vos que hay pequeños arcoritos, por lo que sale de tu relato, pero deben estar remando el dulce de leche cuando quieren salir al exterior. ¿Qué prevés vos en ese mundo utópico al exterior de acá a 20 años? Bueno, me van a tener que venir a reclamar dentro de 20 años si equivoco el pronóstico. No, me parece a mí que hay una oportunidad bastante importante para los productos biobasados, sobre todo porque el cerco sobre los combustibles fósiles se está cerrando cada vez más. O sea, cada cumbre de cambio climático ha incorporado en su lenguaje un condicionamiento cada vez más fuerte respecto a los combustibles fósiles y toda la industria petroquímica. Eso nos invita o nos convida a ser creativos en con qué vamos a reemplazar a todo este tipo de materiales. Mucho ya se está haciendo, pero mucho está por hacerse, y sobre todo porque los compromisos de carbono neutralidad están a la vuelta de la esquina. O sea, estamos pensando que las reducciones de gases de efecto invernadero tienen que reducirse a más de la mitad en los próximos años, y Argentina incluso se ha comprometido a llegar a la carbono neutralidad en 2050. O sea, en menos de 25, 27 años estamos en carbono neutralidad. ¿Y qué necesitamos para llegar a eso? Bueno, cada vez la utilización de más biomasa, cada vez la utilización de estos bioplásticos, estos bioinsumos, de esta química verde que conversábamos hoy más temprano, y me parece que se empieza a abrir cada vez esta ventana de oportunidad. Estamos mucho mejor respecto a lo que era 5 o 10 años atrás, pero también queda mucho camino adelante para alcanzar esta utopía. Que a mí la utopía siempre me la planteaban como que siempre se iba corriendo. Yo daba 2 pasos y la utopía se corría 2 pasos, doy un paso, se corre un paso, y entonces ¿para qué sirve la utopía? Bueno, para avanzar. Eso es lo que tenemos que hacer. Digo yo, y en todo eso hiciste una larga lista de pedidos. ¿Y el sector privado qué tiene que cambiar? Porque el tango se baila de a 2, tengo entendido. ¿Cómo te imaginás la institucionalidad privada, las voice del interior, porque entiendo que eso va a ocurrir en el interior, y vamos a venir a Buenos Aires de paseo los fines de semana a la cantidad de departamentos que están desocupados, etcétera, etcétera? Digo, me gustaría una reflexión tuya, no solo de las restricciones estatales que vimos, sino también de la necesidad del refreshing del propio sector privado. Bueno, qué preguntita. Qué preguntita. A ver, a mí me da esta impresión, que el sector, la cadena de valor de maíz ha tenido en el sector privado gente que ha cumplido con la agenda. O sea, si vemos el crecimiento de la producción, el crecimiento en los rindes, los productores, la industria semillera, el paquete tecnológico, la maquinaria agrícola, ha hecho grandes avances a lo largo del tiempo. Lo que sí me parece que estamos sumamente atrasados es en este tema de lo que tiene que ver con la investigación de aquellos ejes, de aquellos consumos de maíz que no son tradicionales. A veces nos vienen a preguntar a nosotros, al equipo técnico nuestro, no tenemos ni la más pálida idea de toda la cuestión de plásticos, bioplásticos. Cuando llamamos a la Cámara Argentina de Plásticos,
nos mandan una serie de documentos, pero también hay un gran desconocimiento de este tema. Me parece que acá, y acá está Fernando Vilela, me parece que hay que empezar a ponerle dinero a las investigaciones sobre este tema, porque nosotros podemos poner 2 o 3 economistas, podemos estimar proyecciones, eso lo podemos hacer cualquiera de los equipos técnicos nuestros de las bolsas. Ahora, el conocimiento científico, tecnológico y de innovación en el tema plásticos y la utilización del maíz en otros rubros, eso se requiere otro tipo de expertise que no lo tienen en este momento. Yo hago la crítica, no lo tienen las bolsas. Hay también cuestiones de financiamiento y me parece que eso hay que abordarlo rápidamente y es una tarea de las universidades nacionales, privadas y de los centros científicos tecnológicos. Me parece que ahí estamos patinando, nos estamos quedando y ese es el futuro. Después de tomarme el segundo Fernet con más coca y ya entrando a la cancha, digo, ahora entiendo el título de co-construcción de la bioeconomía futura utópica. Muchas gracias al panel. Y damos por finalizado el panel.